no podría explicarse sin la literatura. A la lectura debo la enseñanza más importante que jamás recibí, el descubrimiento fascinante que significa viajar en el tiempo y en el espacio, diseccionando las entrañas de un buen libro. Así, desde la infancia, comenzó mi amor por las palabras, y fue muy poco tiempo después cuando me hice consciente de que me sería muy difícil ser feliz si no podía inventar mis propias historias. Licenciada en Filología Hispánica, profesora y escritora, ambas por amor y vocación. Con más de 10 títulos propios en su librería, Transliteraria abre sus puertas a Mari Carmen Navarro. Mari Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Bea. Bienvenida a ti y a tu corazón de otoño. Muy bien, pues yo quisiera comenzar, si no te importa, dándote las gracias a ti y a Transliteraria por traerme aquí hoy, y desde luego también a Rafa Moya y a la editorial Sótano Ediciones por darme esta maravillosa oportunidad de publicar El corazón del otoño. He comenzado esta entrevista con tus propias palabras que he cogido de tu página web, de tu blog, el cual tengo que decirte que me ha demostrado que tienes una trayectoria literaria muy importante. Muchas gracias. Literaria, artística, varias cosas que iremos viendo a lo largo de la entrevista, y que me ha demostrado que la literatura es tu modo de vida. Sí. Lo cual no puedo evitar preguntarte, que tú me cuentes ahora mismo la importancia de escribir para ti. Pues para mí lo más estimulante a la hora de crear una historia, de inventarla, es sin duda la posibilidad que esa historia ofrece para hablar posteriormente de ella. Y no solamente al escritor que la inventa, sino sobre todo y fundamentalmente a las personas que se apropian de ella como lectores. Esto lo que nos indica es la posibilidad que tiene la palabra de ser una onda expansiva, una onda sísmica, provista de propósitos positivos, de mensajes, de comunicación, que permite que lectores y escritores se miren a los ojos y puedan compartir emociones. Esta es la magia, al fin y al cabo, de la literatura. Estamos demasiado acostumbrados a pensar que la creación literaria no tiene ningún valor estrictamente para quitar el hambre en el mundo o para curar enfermedades. Sin embargo, para mí la creación es muy importante porque da sentido a la vida, porque lucha contra la desmemoria o el olvido y porque indudablemente es una manera de aprender enorme. Así que eso es lo que yo puedo decir de lo que significa la escritura para mí. La frase, la literatura es mi vida, ¿te definiría? Sí, me define completamente. Me ha salvado de las peores situaciones, sin duda ninguna. Yo comentaba que tenías más de 10 títulos propios en tu librería, y de todos esos, El corazón del otoño es el que has decidido reeditar con Sótano Ediciones. Sí. ¿Por qué? Pues El corazón del otoño es una obra muy importante para mí, porque cumple con esas 3 expectativas que yo te decía antes, que hace que la literatura sea tan importante. Por una parte, es un legado de amor a mis hijas, en el que relato de una forma fantástica, de una forma creativa, lo que significó nuestra familia cuando el padre de mis niñas, es decir, mi marido, todavía vivía con nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, también aprendí a encontrar un sentido nuevo a mi vida, perdido con la ausencia y con la enfermedad que padeció él, y finalmente encontré un sentido, un propósito a esa muerte que en principio, cuando es de alguien muy cercano a quien tú amas, no le encuentras ningún valor, al contrario, lo ves como algo negativo. De tal manera que este libro es pues una épica pacífica de 3 personas, mis 2 hijas y yo, que tuvimos que atravesar el calvario de la enfermedad y de la muerte de mi marido y por consiguiente el padre de mis hijas, pero es también la epopeya de un hombre que tuvo que enfrentarse a la enfermedad, como tantas otras personas, con la suficiente dignidad de no compadecerse. Cuando rompemos el silencio, estamos otorgando a la palabra un valor enorme, porque el silencio es una mordaza tremenda que nos impide seguir adelante y nos provoca enormes traumas, provoca enorme herida.
Y yo, El corazón del otoño, considero que fue una forma de curación ante una de las peores situaciones en las que he tenido que enfrentarme en mi vida. Por eso es tan importante este relato para mí. Además, a nivel personal, pues ya adquiere una importancia, claro, superior aún. Exacto. Y hablamos de la muerte, que es un tema todavía difícil en la sociedad, ¿no? de tratar, de sacar a la luz, de convivir. Y tú lo tratas en esta obra. Uh-huh. Y además, por lo menos lo que me parece a mí ver, me lo he leído, claro, es que lo utiliza, expone como una especie de medicina o de antídoto, de receta, no sé cómo llamarlo, para un poco para sobrellevar o gestionarlo. ¿Cómo es eso? Para sobrevivir, ¿no?, a aquella situación. Sí, yo lo escribí poco tiempo después del fallecimiento de Antonio. Yo estoy convencida, porque así lo experimenté, que en las peores circunstancias de la vida, en las más dramáticas, somos capaces de construir una casa interior donde guardar las palabras adecuadas, palabras amorosas, palabras consoladoras, que nos animen y nos ayuden. Pero pese a que eso es verdad, que nos podemos hablar con respeto y amor a nosotros mismos, sin embargo, no existe una pócima mágica que nos libre del dolor ni de la muerte. Las pócimas mágicas solo existen en los cuentos. Por eso es que yo quise escribir esta historia en forma de cuento, para encontrar la pócima mágica que nos ayudara a todos los miembros de la familia a encontrar una salida. Y así, de la mano de María, yo la propuesta que hago es que la muerte de alguien que nos duele muchísimo, a quien amamos profundamente, trae una enseñanza que es la de nuestra propia muerte. Es decir, con la muerte de otro aprendemos que tenemos que vivir la vida con suma intensidad. Esa es la propuesta que yo hago. Que tú haces en estas páginas. Y ya has nombrado a María, que considero que es algo muy peculiar el hecho de que hayas empleado una voz infantil para redactar, para contar la historia, quizás por darle una forma de verlo, quitarle un poco de lo que es la gravedad, ¿no?, del asunto que se trata, de la crudeza, como dice. ¿Por qué? ¿Por qué María nos cuenta esta historia? ¿Por qué es María, no? ¿Por qué la voz de una niña? Pues que utilice la voz de una niña no es algo casual, con la dificultad que entraña siendo yo una adulta. Y aprovecho desde aquí también para poner en valor, conceder el valor que merece a la literatura infantil y juvenil, que no es nada fácil. Pues vuelvo a tu pregunta, que yo haya utilizado la voz de una niña tiene que ver con la simplicidad con que los niños explican el mundo. Yo necesitaba explicar desde esa voz la simplicidad de la muerte, porque cuando crecemos no solamente dejamos atrás la inocencia y la ingenuidad, también le damos la espalda a muchas cosas que nos dan miedo, entre ellas, por ejemplo, la que tú mencionabas, la muerte. Vivimos de espaldas a la muerte y eso es algo negativo, porque nos impide concebir que somos finitos, que el tiempo se nos termina y que tenemos que utilizarlo en las personas a las que amamos y en las cosas que no son útiles a nivel espiritual, que nos hagan crecer y ser felices. De tal manera que esa voz infantil es la forma más simple de decir: aprovecha la vida y vívela, porque la muerte del otro también te recuerda la tuya propia. ¿Y la dificultad? ¿Cuál es la dificultad de narrar a través de una niña que bueno, no es lo mismo cuando uno escribe como adulto, que quizás claro, el pensamiento pues similar, a meterte en la mente, en los pensamientos, en las emociones de una niña? De una niña, pues tienes que hacer ese ejercicio de simplicidad. Al principio de la historia, la niña habla desde una perspectiva absolutamente infantil. Uno de los episodios, sin desgranar mucho, porque no quisiera desentrañar la clave de la historia, y de ahí el título precisamente en relación con lo que te voy a contar, pues en una de las secuencias ocurre que la niña, fíjate hasta qué punto es ingenua, que cuando llega el otoño y ve que las hojas de los árboles se desprenden y se quedan destruidas al pie de esos árboles que antes le han dado la vida y el verdor,
pues se niega a creer que eso sea posible y se enfada, se rebela contra eso y busca soluciones, que son pegarlas con salivas al árbol de nuevo, pegarlas con pegamento. Esto es una abstracción que yo hago, no conozco a ningún niño que haya hecho eso, pero yo pensé que era una forma simple de enfrentarse a una realidad que luego iba a tener que vivir con su propio padre. Digamos que el otoño sería la enfermedad que traía luego el invierno, es decir, la muerte. Es una metáfora que utilizo en ese sentido. De tal manera que respondo a tu pregunta diciéndote que al principio es una voz infantil que hace cosas absolutamente ingenuas y a medida que va aceptando que la enfermedad se va a llevar definitivamente a su padre para siempre, de la misma manera que acepta que las hojas de los árboles tienen que caerse para que nazcan otras hojas y sean verdes y frondosas en primavera, de esa misma manera ella lo acepta y entonces comienza a comportarse, a ver el mundo y a percibir la vida de una manera más adulta, es decir, cambia sus vestiduras de niña, sus vestiduras infantiles por el traje de una adulta que además ha aprendido en el tránsito a disfrutar la vida plenamente, que era el objetivo que yo propongo en la obra. A lo largo de las páginas, a lo largo de la historia, ella va creciendo, madurando, sí, y se aprecia. Claro, al final habla como una adulta, como la adulta que es, el libro lo cierra, la adulta que recordaba cómo vivió aquella historia desgraciada de pérdida y de ausencia. Y Mari Carmen, la verdad que la portada, la nueva portada, sí, sí, que la tenemos aquí, es maravillosa, es muy bonita, muy bonita. ¿De dónde viene esta portada? Pues esta portada está hecha por una amiga del alma que se llama Blanca Gamero. La propuesta de ilustrar el corazón del otoño fue una idea mía que tenía que ver con mi infancia. De niña yo era una gran aficionada a los tebeos y esa pasión por la lectura nació de ahí, de los tebeos. El cómic forma parte de mi historia sentimental como lectora y me permitió luego pasar al mundo adulto de los libros. Al ilustrar el corazón del otoño, yo lo que he pretendido es poner en valor, reivindicar una herramienta que es la del dibujo, y ya no solamente reservada para la literatura infantil y juvenil, sino para todo tipo de libros, porque la historia del dibujo está ligada a la propia génesis, al propio origen del hombre, cuando en la cueva rupestre hacía aquellos dibujos que de alguna manera trataban de recoger las pequeñas vivencias de su vida cotidiana, aunque de manera muy rudimentaria. Y tampoco es bueno olvidar que la tremenda conexión que había entre el dibujo y la palabra en los textos medievales, cuando los libros eran considerados como tesoros. Allí en aquella época, en la época medieval y en el ámbito de los monasterios, fue donde se decidió un buen día que los libros importantes, los libros valiosos, tenían que ser ilustrados y miniados. Y entonces allí nació el oficio de los ilustradores, de tal manera que cuando ilustramos el corazón del otoño, yo se lo propongo a Blanca y ella acepta, lo que estamos reivindicando es la importancia, el nexo de conexión, la importante simbiosis que existe, la historia de amor entre la palabra y la imagen. Blanca Gamero ha hecho un enorme trabajo, no solamente con la portada, sino también con los dibujos interiores, porque ella tiene una enorme sensibilidad, está provista de una enorme sensibilidad que nos ha permitido, que le ha permitido entender muy bien el texto que yo le ofrecía para poder ilustrarlo. De tal manera que ha nacido entre nosotras una simbiosis enorme que me ha venido a recordar como cuando yo era niña y tenía aquellos tebeos en las manos, y el poder mágico que tiene la imagen con la palabra, juntamente con la palabra, ¿no? Esa compensación, porque sus dibujos han acabado iluminando mi texto y eso es algo que le tengo que agradecer enormemente. Podríamos decir que entre la escritora y la ilustradora pues ha tenido que haber una importante conexión. Exactamente, ha habido una alianza emocional muy importante que ha permitido, ya te digo, volver a esa época de la infancia donde yo con los tebeos en la mano imaginaba y creaba mis propias historias fantásticas y donde comprobaba ese poder mágico que reconforta la imagen con el dibujo y cómo el dibujo
la imagen con la palabra, y cómo el dibujo viene a iluminar los textos literarios. Y eso pues lo ha hecho Blanca Gamero de una forma intachable. Desde aquí quiero agradecérselo. Pues sí, se lo agradecemos porque realmente son unas ilustraciones estupendas y llegan a transmitirte. Sí, ayudan a iluminar. Que es lo importante. Iluminan, sí, y alumbran la palabra. Mari Carmen, se nota que eres profesora. Ah, sí. Se nota en tus respuestas, en la forma en el que comentas, me explicas, me transmites las respuestas a mis preguntas. Entonces quiero aprovechar este momento, que creo que es muy importante, para resaltar el trabajo de un profesor, de una profesora, que creo que tenéis el poder y a la vez también la responsabilidad, ¿no?, de marcar en esos alumnos y esas alumnas un camino, inculcar unos valores que quizás en el futuro se muestre una trayectoria bien profesional, artística, personal, y creo que tenéis una labor importantísima y yo quiero resaltarla. Además también quiero resaltar la tuya porque conozco algunos alumnos y algunas alumnas, bien de clase, bien de tus talleres de escritura o de teatro, y bueno, me hablan maravillas de ti y pues no quería dejar pasar esta ocasión, no solamente para felicitarte a ti, sino para nombrar a todo lo que hacen esa labor. Pues sí, el docente, yo reivindico la labor del docente como una de las tareas importantes en la sociedad, porque si bien la familia es el núcleo donde la persona debe ser educada, sin duda la continuidad en las manos del maestro es fundamental, importantísima. Necesitamos en la educación gente con vocación, que se entregue, que se abra las puertas de su corazón y de su mente a esos alumnos y sea capaz de retransmitirle valores que necesitamos en la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias por tus palabras. Supongo que te habrá ocurrido en algún momento de encontrarte antiguos alumnos o alumnas y lo veas en sus trabajos o bien en cualquier aspecto de la vida y lo veas cambiado y alguno ha llegado a saludarte y decirte: oye, recuerdo cuando me hablaste de, no sé, hemos dicho antes en una conversación, el Cid Campeador o de Lorca, cualquiera. Sí. Bueno, yo tenía la costumbre de utilizar mucho los textos como pretexto para hablar de cuestiones diversas y eso era un arma que me permitía inculcar de alguna manera esos valores de los que hablábamos. Y sí, por fortuna yo me siento muy bien pagada por esos alumnos en forma de agradecimiento, porque además como he trabajado en el mismo pueblo donde vivo, en Palma del Río, me los encuentro con frecuencia, ya son adultos, ya tienen familia y me siento un enorme orgullo. Sí, la verdad que te tiene que sentir orgullosa. Sí, me siento. Pues Mari Carmen, antes de despedirnos, tienes muy pronto, en breve, la presentación oficial del Corazón del Otoño en Palma del Río, ¿verdad? Recordamos qué día es. El día 24 de enero a las 6:30 estaré yo firmando ya ejemplares allí, estaremos unos instantes de conversación y de encuentro y luego a las 7:30 será oficialmente el inicio de la presentación. Así que allí espero a todo el que quiera estar con los brazos abiertos. Bueno, allí invitamos a todo el mundo, que estoy segura que les va a encantar. Sí quiero hacer un breve resumen antes de despedirnos, porque he comentado que tenía varios títulos que me gustaría nombrarlo para que la gente, el público también le suene otro. Tenemos Soneto de lujuria y perdición, La venganza de la reina y otros relatos, Déjame que llore, Princesa de cristal, Jaque al caballo, Niña del fango, Wifi free, Es fácil ser feliz, Harapito, Beso de chocolate para niños poetas, Cajita de botones, El velo de Sahara, además de haber participado en diferentes antologías, poemarios, ¿vale? Y varios talleres de teatro, que es algo que también forma parte de tu vida, mi trayectoria, ¿cierto? muy importante además. Aparte has tenido varios premios, al Andaluz Cultural, Premio Euroscola, diferentes homenajes, tanto por la docencia como por diferentes trabajos de escritura, y creo que eso hay que resaltarlo porque demuestra esa trayectoria
que de la llevas que antes desde hablé. hace muchísimos años. Pues sí, la verdad es que te agradezco mucho que hayas hecho ese recorrido por mi trayectoria, porque son muchos años los que yo ya llevo dedicada a esto y bueno, pues muchísimas gracias. Y si alguien quiere indagar más, tenemos tu página web, que ¿cómo se llama? El mundo de Mari Carmen Navarro. El mundo de Mari Carmen Navarro. Pues Mari Carmen, muchas gracias. Te vemos en tu presentación Sí. Y por supuesto contamos contigo aquí para tu próxima obra. Pues muchísimas gracias, Bea. Muchas gracias.